Saludos tengan todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el tema de las vitaminas y los minerales, que vendría siendo el tema número 6 de la asignatura Química de los Alimentos de la UCLA Núcleo El Tocuyo. En esta oportunidad básicamente vamos a conversar sobre qué son las vitaminas, cómo se clasifican, que se clasifican en dos, que son vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Por otro lado, vamos a conversar sobre los minerales. Vamos a ver las pérdidas de las vitaminas y los minerales en el procesamiento de los alimentos, es decir, cómo estos se van perdiendo a medida que se va procesando el producto. Y por último, vamos a ver las diferencias entre fortificación y enriquecimiento, dos términos bastante utilizados en el sector alimentario. En ese sentido, entonces, vamos a comenzar primeramente con el tema de las vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos, tal como hemos venido viendo todos los componentes de los alimentos. Las vitaminas también siguen siendo compuestos orgánicos y son esenciales para la salud del organismo humano. No podemos vivir sin las vitaminas. Se caracterizan porque las requerimos en cantidades muy pequeñitas. Como les he comentado en otras oportunidades, en la naturaleza los alimentos se encuentran en la misma proporción en la que nuestro cuerpo las necesita, es decir, los componentes de los alimentos. Por eso vemos que en la naturaleza hay tantos carbohidratos y tantas proteínas, porque es lo que más necesitamos. Pero por otro lado necesitamos muy pequeñas dosis de vitaminas, por eso los alimentos las contienen en muy pequeñitas cantidades. Por ejemplo, una fruta como una manzana o una pera, en su gran mayoría de su composición corresponde a agua, más de un 90%. Y contiene cantidades muy pequeñitas de vitaminas, tal como nuestro organismo lo necesita. Por eso es que así como su ausencia puede provocar enfermedades o trastornos o mal funcionamiento, por otro lado también el exceso de vitaminas también puede ocasionar trastornos graves a la salud. Por eso deben consumirse en las cantidades requeridas. Ahora bien, las vitaminas se clasifican en dos. Las vitaminas hidrosolubles, que son aquellas que son solubles en agua. De allí eso de hidrosolubles. Estas son la vitamina C y todas las vitaminas del complejo B. Como son solubles en agua, no se almacenan en el organismo, es decir, las excretamos a través del sistema de excreción, generalmente a través de la orina. Por eso, si alguna vez ustedes se han inyectado complejo B, habrán visto que buena parte lo vuelven a botar por el orine. Por eso sale el orine de color oscuro. Eso es la vitamina saliendo del organismo porque no se almacena. Y al no almacenarse, debemos estarlas consumiendo diariamente porque el cuerpo solo quiere una pequeña dosis y lo demás lo bota. Entonces debemos ir reponiendo constantemente estas vitaminas. Por otro lado, las vitaminas liposolubles, tal como su nombre lo indica, son solubles en grasa, en aceites y grasas. Y como son solubles en aceites y grasas y también en solventes orgánicos, se retienen en la parte grasa de nuestro organismo. Es decir, si se almacenan en nuestro organismo, por ejemplo, en el hígado o en el tejido adiposo. Es decir, en nuestra grasa corporal se va almacenando este tipo de vitaminas, que son las vitaminas A, D, E y K. Una forma fácil de aprenderse cuáles son las vitaminas liposolubles es que suenan vitaminas ADK. ADK, recordamos a la que el partido político, al que llamamos ADECOS y ADK, entonces ADK es una forma de aprenderse cuáles son las vitaminas liposolubles. Y entonces las demás, que son las 6, las del complejo B, son las hidrosolubles. Las liposolubles contienen dobles enlaces, por lo que se oxidan, es decir, se deterioran mucho más fácilmente aún que las hidrosolubles. Porque recuerden, como hemos visto, que los dobles enlaces hacen que hayan reacciones, sobre todo de oxidación, y hace que estos compuestos orgánicos sean más inestables. ¿Qué caracteriza a las vitaminas? Bueno, algunas características son como que los vegetales tienen mayor proporción de vitaminas hidrosolubles, mientras que los alimentos de origen animal tienen la proporción invertida, es decir, tienen más liposolubles que hidrosolubles. Cumplen funciones catalíticas en concentraciones muy bajas,
funcionan como coenzimas o como cofactores. Recuerden la clase del tema de las enzimas, entonces esto las hace necesarias para el funcionamiento apropiado de nuestro organismo. Si no están presentes, pues estos procesos no se pueden dar. El organismo no necesariamente las sintetiza todas, es decir, sintetiza algunas, pero otras no. Entonces estas debemos ingerirlas en la dieta, debemos consumirlas. Y como les dije que se necesitan en dosis muy pequeñitas, aquí tienen el número, representan apenas entre el 0,015 y el 0,02% de la dieta. Es decir, es muy poquito, pero sin embargo ese poquito es necesario, porque si no, no funciona nuestro organismo como debe ser. Su carencia produce enfermedades, pero su consumo en exceso también, lo dije en las láminas anteriores. Y en la agroindustria tiene como usos principales el enriquecimiento y la fortificación de alimentos, como lo vamos a ver en las últimas láminas, pero también se pueden utilizar como aditivos antioxidantes y como colorantes, también en algunos casos. Vamos entonces a ver a detalle cuáles son las vitaminas hidrosolubles, las solubles en agua. Tal como les comenté previamente, las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C o ácido ascórbico y las vitaminas del complejo B, que lo componen. El complejo B está formado por todas estas vitaminas, la B1 o tiamina, la B2 o riboflavina, B6 que es piridoxina, B12 cobalamina, B3 niacina, B7 biotina, B9 ácido fólico y B5 ácido pantoténico. Primeramente, la vitamina C o ácido ascórbico posee propiedades ácidas y reductoras. Esto último la hace fácilmente oxidable, o sea que se deteriora muy fácilmente. Se encuentra en los vegetales, como ustedes bien lo conocen, en la guayaba, en los cítricos, en el kiwi, entre otros. Se sintetiza a temperatura ambiente y en la oscuridad. Se inhibe con el frío. Intervienen algunas funciones biológicas como formación de tejido conectivo, huesos, dentina, paredes capilares, en la formación de hormonas y sobre todo en la absorción de hierro. Es decir, que sin esta vitamina el hierro no es absorbido por el organismo, entonces para que el hierro se absorba debemos consumirlo en conjunto de la vitamina C. De allí la importancia de tener dietas balanceadas. De hecho, cuando ustedes ven harinas de maíz a las que le agregan hierro para enriquecerla, eso lo hacen en conjunto generalmente con vitamina C para que sea fácil de absorber por el cuerpo. Esta oxidación que les mencioné, por la cual la vitamina C es inestable, se ve influida por varios factores como el pH, la temperatura, la presencia de oxígeno, de metales, por la actividad del agua o la presencia de otras vitaminas. ¿Cómo prevenimos que esta se oxide? Bueno, a través de adición de sulfitos en el frío, controlando la presencia de metales en los alimentos y la presencia de oxígeno. Por eso es importante siempre en los alimentos que los empaques tengan buena barrera hacia el oxígeno para que estos no se deterioren y no se degraden sus componentes, entre los que se encuentran la vitamina C. Su degradación en jugos cítricos almacenados por mucho tiempo produce cambio de color y sabor. Por eso es que lo que les decía, muchas veces el deterioro de los alimentos implica cambios sensoriales en color, textura y sabor. Y todo tiene una explicación química, ¿no? Ocurren reacciones químicas a medida que pasa el tiempo y a veces intervienen las enzimas y los microorganismos. Pero en este caso la vitamina C ocurre en los jugos cítricos. Ya les comenté también que se encuentra en frutas y verduras principalmente. Y bueno, ahí vimos, ya les mencioné las funciones biológicas y su ausencia puede producir una enfermedad llamada escorbuto. Como muy bien lo saben en el argot popular, esta vitamina es primordial para que funcione el sistema inmunológico, lo que llamamos las defensas del cuerpo. Por eso siempre la recetan para combatir enfermedades, sobre todo respiratorias, ¿no? Entonces allí su importancia. Ahora iniciamos con las vitaminas del complejo B. La primera es la vitamina B1 o tiamina, la cual actúa como una base fuerte. Es estable al calor, pero a pH ácido, pero se destruye en presencia de sulfitos. Esto para que vean qué tan estable o inestable puede ser. Se encuentra generalmente en las levaduras, en los cereales, en las nueces, en el hierro, en leche, en el hígado.
sea, en el hígado de los animales que podamos consumir. Su función biológica es intervenir en el metabolismo de los carbohidratos, es decir, que si no poseemos esta vitamina o no la ingerimos, los carbohidratos se digieren más difícilmente. Su deficiencia ocasiona algunas enfermedades como beriberi, pérdida de memoria, pérdidas motrices, dificultad para hablar. Continuamos ahora con la vitamina B2 o riboflavina, llamada también ovoflavina, que hace referencia al huevo, o lactofablina, que hace referencia a los lácteos, porque es donde principalmente se encuentra la misma. Es estable el calor a pH ácido, pero inestable a pH alcalino. También se pierde por remojo, lavado y cocimiento, es decir, que cuando cocinamos estos productos, cuando los calentamos, esta también se va perdiendo y se va deteriorando. Remojo es que si remojamos o lavamos algún alimento, también se disuelve en el agua. Entonces, muchas veces es lo que les decía al principio, que por los procesamientos se pierden muchas vitaminas. Se degrada también en presencia de luz, por lo que los envases de los alimentos que lo contienen deben ser opacos para que no pase la luz. En el caso de los lácteos, ustedes muy bien ven que los empaques actuales de leche no contienen, no son transparentes como los que eran los de antaño, ¿no? Sus funciones biológicas en el organismo es que la deficiencia provoca dermatitis seborreica, ojos rojos, muchas personas que andan con sus ojos rojos sin ningún motivo, bueno, puede ser una deficiencia de vitaminas y una coloración anormal de la lengua. Siguiendo el mismo orden de idea, pasamos ahora a la vitamina B6 o piridoxina, que realmente comprende 3 compuestos, aparte de la piridoxina, la piridoxa y la piridoxamina. Esta es resistente a los tratamientos térmicos, pero en medio ácido, y se degrada en medio alcalino. Se encuentra principalmente en la carne, en el hígado y en hortalizas verdes y cereales. Su función principal en el organismo, bueno, la deficiencia está asociada a desórdenes nerviosos y convulsiones. Por eso es que muchas veces para la neuritis o para los dolores en los nervios o cuestiones nerviosas, mandan a inyectar complejo B. A algunos les habrá pasado, entonces es por esto esta vitamina B6 principalmente. La vitamina B12 o cobalamina es una molécula grande de estructura compleja y es estable a pH entre 4 y 6. Se destruye entre la presencia de tiamina, de niacina y de ácido ascórbico, es decir, que se recomienda consumirla aparte. Por ejemplo, si es un complejo vitamínico, lo ideal es que se consuma sola y no en combinación con vitamina C o con estas otras dos mencionadas. Se encuentra en la carne, en la leche y en los huevos. Ya van viendo el valor nutricional de estos 3 alimentos. Por eso es que muchas veces las dietas vegetarianas no son del todo convenientes porque se dejan de consumir muchos nutrientes que son importantes, en este caso algunas vitaminas. Su función biológica, bueno, su deficiencia puede provocar anemia. Recuerden que la anemia puede ser provocada por deficiencia de ácido fólico, por deficiencia de hierro o por deficiencia de esta vitamina B12 cobalamina. Entonces, para los tratamientos de anemia, suelen indicar una de estas 3 vitaminas o minerales como tratamiento. Ahora pasamos a las vitaminas liposolubles, que como les mencioné, son las solubles en grasas, aceites y solventes orgánicos. Las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. La vitamina A es un hidrocarburo insaturado con 20 a 40 carbonos. Tiene una cadena bastante extensa. Es sensible a la oxidación a temperaturas elevadas y es catalizado por radiaciones, metales y por la actividad del agua. Para mantenerlas estables y que no se degraden por estos factores, se utilizan antioxidantes como el BHA y el BHT, que son aditivos. Y bueno, esto es para que no se degraden. Se agregan también alimentos junto a la vitamina A. Se encuentran en alimentos de origen animal, hígado, carne, leche y huevos. Función biológica, es muy importante para mantener la salud visual. Si no quieren tener presbicia como yo, bien jóvenes, consuman bastante vitamina A. También se encuentran las zanahorias, como lo ven allí en la imagen. También ayuda a mantener los dientes en buenas condiciones.
Su deficiencia ocasiona inhibición del crecimiento en niños, porque afecta también las estructuras óseas. Entonces, cuando tenemos a niños que no están bien nutridos, no suele reflejarse tanto en el peso, sino en la estatura. O sea, los niños desnutridos generalmente no alcanzan una estatura acorde a su edad, entonces por allí van viendo las razones, ¿no? Una de ellas es la deficiencia de vitamina A, entre otras, también como deficiencia de proteínas, obviamente. La vitamina D se oxida en presencia de luz y oxígeno, pero resiste los tratamientos térmicos. Por eso ustedes ven también mucho los complejos vitamínicos vienen en blister oscuro o en frascos oscuros, porque la mayoría son sensibles a la luz y también al oxígeno. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran los alimentos de origen animal, hígado, carne, leche y huevos principalmente. Funciones biológicas: ayuda en la absorción y transporte del calcio y del fósforo, que como vamos a ver más adelante son los dos minerales más importantes para el organismo. Entonces por eso una vez más repito la importancia de una dieta balanceada, porque de nada sirve consumir alimentos ricos en fósforo, por ejemplo, pero si no lo complementamos con alimentos ricos en vitamina D, no va a haber una buena absorción. Su deficiencia ocasiona osteomielitis o mala formación de los huesos, sobre todo las mujeres que cuando llegan a cierta edad empiezan a tener problemas con el calcio. Pues también es importante que no solo cuiden la parte del calcio, sino de la vitamina D. La vitamina E, conocida como la vitamina de la fertilidad, de la cual el alfa-tocoferol es el más importante de este tipo de vitaminas, sufre reacciones de autooxidación, es oxidante. Se encuentra principalmente en cereales y leguminosas. Sus funciones biológicas: principalmente actúa como antioxidante celular. Esto ayuda a prevenir el envejecimiento. Entonces ayuda a que las personas no envejezcan, pero tampoco sus células. Y al no envejecer sus células, eso conviene a la salud, sobre todo la prevención del cáncer. También mantiene la actividad testicular, por eso es llamada la vitamina de la fertilidad. Ayuda mucho a los procesos de fertilidad como tal, y su deficiencia ocasiona necrosis hepática y distrofia muscular. Entonces es importante también para el uso de los músculos. La vitamina K, aquí tenemos dos: la K1, que es un aceite amarillo, y la K2, que es un sólido cristalino. Son estables al calor, pero fotolábiles, es decir, soportan el calor, pero ante la luz se degradan. También son sensibles al medio alcalino. Se encuentran en hígado, huevo, espinaca, brócoli, col. Entonces aquí tenemos otras vitaminas que se encuentran en los vegetales. También es sintetizada por las bacterias intestinales, por lo que bueno, no es necesario consumirla en la dieta diaria. Sí consumirla, pero no diariamente. Es esencial para la coagulación normal de la sangre. Por ende, la vitamina K suele ser el antídoto para los venenos para ratas. Los venenos para ratas lo que hacen es ocasionar hemorragias en los roedores y de esta manera los extermina. Entonces, según una persona por accidente o error consume veneno de ratas, se suele utilizar como antídoto la vitamina K, que es la antihemorrágica y previene estas hemorragias que puede ocasionar este tipo de veneno. Bueno, hemos visto constantemente a través de cada una de las vitaminas cómo muchas de ellas son sensibles a la luz, al sol, al calor, al oxígeno, al medio alcalino, entre otras. Entonces vamos como a recapitular o a resumir cómo se pierden estas vitaminas en el procesamiento de los alimentos o en el tratamiento de los mismos. Es por ello que muchas veces, una vez que se pierden, se deben reponer añadiéndosele como tal al alimento. Vengo comentando en cada lámina a medida que hablamos de cada vitamina que son muy sensibles, por ejemplo, al oxígeno, a la luz, al calor, a los medios alcalinos. Entonces vamos en esta lámina a recapitular un poco sobre ello. Hemos visto que, por ejemplo, el grado de madurez del alimento puede hacer que varíe la presencia de algunos nutrientes. A medida que van madurando, pues se pueden ir perdiendo. Por ejemplo, el tomate alcanza el valor óptimo de vitamina C en la 5ª semana del proceso de maduración. Luego empieza a decrecer su contenido
También las condiciones en las que los vegetales son sembrados puede ser que varíen. Por ejemplo, las condiciones del suelo, si se usan fertilizantes o no, cómo es el clima, el agua que se utiliza para regar. Por otro lado, la manipulación post-morte y la post-cosecha. Se puede dar, por ejemplo, los guisantes que varían su contenido de nutrientes 30 minutos después de la recolección como tal. La carne también pierde su gran parte de nutrientes durante el desangrado, es decir, una vez que se sacrifica el animal, que se empieza el proceso de desangrado, se van perdiendo nutrientes allí. También cuando utilizamos tratamientos para conservar los alimentos, hay pérdidas, como por ejemplo en tratamientos térmicos como el escaldado, la pasteurización y la esterilización. Por el calor se pierden vitaminas. También en la deshidratación, también al utilizar radiaciones para conservar alimentos o al estar en contacto con algunos aditivos o ácidos, pueden ocasionar la pérdida. Por ejemplo, el tratamiento térmico a altas temperaturas por periodos prolongados causa pérdidas graves. Entonces, ¿qué se ha hecho actualmente? Se ha buscado en tecnologías que la pasteurización y la esterilización, como por ejemplo de la leche, se hagan en menor tiempo. Se haga en menor tiempo, con el menor tiempo posible para que se pierdan los menos nutrientes como tal. También se pierde ante la presencia de oxígeno. Ejemplo, la presencia de oxígeno en la leche acelera la pérdida de vitamina C y ácido fólico. También se pueden perder durante el pelado y el corte de frutas y vegetales, sobre todo en las conchas, en las cáscaras, en las hojas. Se van los nutrientes con ellas. También en la molienda de granos, por ejemplo, molienda del trigo. Durante la misma se sacan las capas exteriores de la semilla, entonces allí se pierden nutrientes, por eso existen las harinas integrales donde se utiliza la semilla completa, la cual contiene muchos más nutrientes, inclusive contiene más grasa y contiene más fibra. Por otro lado, el lavado con cloro para desinfectar frutas y vegetales también puede eliminar algunos nutrientes. La adición de sustancias químicas como aditivos, por ejemplo, los sulfitos, afectan a la tiamina y los nitritos utilizados en carnes y enlatados pueden destruir el ácido fólico. También en el medio alcalino ocurre situación similar. La tiamina y el ácido ascórbico se degradan por presencia de medio alcalino. También durante la oxidación lipídica que va ocurriendo a medida que el tiempo pasa, ya lo vimos en las clases de lípidos, se forman sustancias químicas como hidroperóxidos que oxidan a algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina C. Entonces se va perdiendo allí también. En ese sentido, por estas pérdidas que ocurren por el procesamiento, estos procesamientos son necesarios, necesitamos moler el grano, necesitamos conservarlos, necesitamos usar fertilizantes, entonces es natural que no podamos eliminar estos procesos. Entonces, ¿qué se hace? Existe lo que es la fortificación, el enriquecimiento, que lo vamos a ver posteriormente, para reponer estas vitaminas que se pierdan durante este tratamiento. Ahora pasamos a los minerales, que son los otros componentes que se necesitan en pequeñitas dosis para el organismo. Los minerales también son conocidos como nutrientes inorgánicos. ¿Por qué? Porque hemos venido viendo todos los componentes de los alimentos y hasta ahora, hasta llegar a las vitaminas, todas son compuestos orgánicos. Los minerales, y la palabra mineral hace referencia a eso, son aquellos nutrientes que no son orgánicos. En este caso son inorgánicos. Ya está, ya lo deben haber visto en las químicas anteriores. Estos nutrientes también son esenciales, pero el cuerpo, al igual que las vitaminas, las necesita en muy pequeñitas cantidades para funcionar correctamente. Es decir, no puede haber ausencia, pero tampoco puede haber exceso de los mismos. Generalmente son elementos o iones complejos que pueden ser de dos tipos, cationes o aniones, que ya lo han visto en otras químicas. Ejemplos de minerales cationes, el calcio, el magnesio, que está muy de moda ahorita, últimamente hablar del magnesio como mineral para el organismo, el sodio, que lo conseguimos en la sal, potasio, como la canción del potasio, el hierro, el cobre y el zinc. Por otro lado, los aniones, fluoruro, fosfato, yoduro y cloro. Y son muchísimos más, solo aquí les traje algunos ejemplos. Estos minerales se clasifican en tres, en macroelementos, que son los que necesitamos en mayor cantidad. De estos, los más importantes para el cuerpo son el calcio y el fósforo, porque son los que se necesitan
como que mayor proporción. Pero también el sodio, el cloruro, ambos los encontramos en la sal. Por ejemplo, el potasio asociado al cambur, que cuando dicen que alguien tiene una resaca o tiene el famoso rotón después del alcohol, recomiendan el sodio, el potasio. También está el magnesio y el azufre. Microelementos son aquellos que se requieren una cantidad un poco menor, como por ejemplo el hierro, el flúor, el zinc, el cobre y el manganeso, que no es lo mismo que magnesio. Y los elementos traza que requerimos en cantidades muy ínfimas, donde está el cromo, el molibdeno, el selenio, el cobalto y el níquel y el yodo. Por otro lado, es difícil tener deficiencia de minerales. Es muy raro que una persona no tenga la cantidad suficiente de minerales en el organismo, ya que están ampliamente distribuidos en los alimentos y son relativamente resistentes a tratamientos tecnológicos y culinarios y no les afecta la luz de calor. A diferencia de la vitamina, la gente suele tener muchas deficiencias de vitaminas, escucharán siempre por ahí personas que le mandan a tomar complejos vitamínicos, inyectarse un complejo B, a tomar vitamina D, es por eso mismo, porque como no son tan sensibles, siempre hay deficiencia. En cambio, los minerales, como son más resistentes, es muy raro conseguir a alguien que tenga deficiencia de alguno de ellos, a menos que se tenga una dieta muy poco balanceada. Esa sería la única razón. Sí se pueden perder en los lixiviados. El lixiviado es cuando tú remojas, por ejemplo, cuando tú remojas el arroz en agua para quitarle metales pesados, eso es un lixiviado. Ahí también se pueden perder algunos nutrientes. Cuando en la agua de cocción, por ejemplo, cuando hervimos un vegetal por una ensalada cocida, o retenidos en la fibra que no se absorbe, es decir, la fibra cuando uno la consume, la fibra se vuelve a expulsar igual en las heces fecales, entonces puede que la fibra absorba algunos minerales y los expulsemos junto a la fibra. Pero como les digo, las dietas balanceadas son la mejor opción para tener una buena nutrición. Les comenté que, el calcio y el fósforo son los minerales que más necesitamos en el organismo, así que voy a ahondar un poco más en esos dos. El calcio, ya les dije que es el más abundante, corresponde aproximadamente al 2% del peso corporal, es bastante, y eso es porque se encuentra en los huesos, que están en todo el organismo. Su absorción se favorece con la vitamina D a pH ácido, es decir, como les comenté ya, si tenemos deficiencia de vitamina D, muy probablemente también tendremos deficiencia de calcio. Una vez más, reitero la importancia de las dietas balanceadas, donde se encuentra principalmente en la leche y su función biológica está en la formación de huesos y dientes e intervienen en la coagulación de la sangre. Una vez más, aquí vemos la importancia de una dieta que contenga también alimentos de origen animal. Por otro lado, el fósforo representa el 1% del peso corporal, sigue siendo bastante, por eso les decía que el calcio y el fósforo son los que más necesitamos. Su absorción es mucho más sencilla que la del calcio y se encuentra en lácteos, en carnes, en pescado, en frutos secos y en legumbres. Fortalece los huesos en conjunto con el calcio, es decir, trabajan en conjunto. Actúa como amortiguador del pH en la sangre. Es parte esencial de las células. Fíjense, este mineral que se necesita tan poquito, es primordial para que el organismo, para que la unidad fundamental del organismo funcione bien. Participa en el metabolismo y forma parte del ADN y el ARN, o sea, forma parte de nosotros como tal. Tal como les comenté, existen muchos minerales. Les traje de ejemplo el calcio y el fósforo porque son los dos más importantes, que les traje como ejemplo otros 4 más, pero pueden investigar y van a conseguir sobre muchos otros. Creo que es conveniente que investiguen porque este tema es muy interesante, sobre todo para la salud humana como tal. Un ejemplo clásico es el hierro, que es esencial para el transporte del oxígeno a través de la hemoglobina en la sangre. Y su deficiencia también puede llevar a anemia, así como lo vimos con la vitamina del complejo B. La ausencia de hierro produce anemia, pero en este caso anemia ferropénica. El zinc juega un papel crucial en la función inmunológica, así como procesos de cicatrización y síntesis proteica. Por otro lado, el cobre participa en el metabolismo del hierro, es decir, que lo necesitamos para absorber el hierro. Y es importante para mantener saludables los tejidos conectivos. El selenio, a su vez, actúa como un antioxidante que ayuda a proteger las células contra el daño causado por los radicales libres.
Es decir, que así como la vitamina E previene el cáncer, el selenio también. También está involucrado en los procesos del sistema inmunológico. Por eso las deficiencias de vitaminas y minerales también están muy asociadas a enfermedades, ¿no? Porque ayudan a que las células y los órganos funcionen adecuadamente y porque muchas veces refuerzan el sistema inmunológico. Y bueno, ya para finalizar, les voy a traer la diferencia entre enriquecimiento y fortificación. Ya les dije que las vitaminas sobre todo se pierden mucho en los procesos térmicos y los minerales por algunos motivos también. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que es el enriquecimiento y la fortificación. El enriquecimiento es cuando se le añaden nutrientes a alimentos que no lo poseen de forma natural. ¿Por qué se hace esto? Porque se ha detectado que en la población hay alguna deficiencia nutricional, ya sea por la poca variedad de la dieta o porque los alimentos que contienen estos nutrientes no están disponibles en esa zona. Entonces se hacen los enriquecimientos, por ejemplo, la sal enriquecida con yodo. ¿Por qué la sal? Porque es un alimento que se consume muy cotidianamente. También la leche entera en polvo enriquecida con hierro, con zinc, con vitamina C. Es decir, la leche entera no contiene hierro, zinc y vitamina C. Se le añade para enriquecerla, para agregarle nutrientes nuevos. En otro lado, la fortificación es cuando se le añaden nutrientes que sí los tenían, pero se le añaden para darle mayor presencia o porque se han perdido durante el procesamiento. Entonces se reponen a través de la fortificación. Ejemplo clásico es que los lácteos con los tratamientos térmicos, la leche por ejemplo, al tratarse con pasteurización o con esterilización, se pierden la vitamina D, por ejemplo, entonces se le vuelve a añadir al final del proceso como fortificación. Ustedes habrán oído, por ejemplo, la harina de maíz enriquecida. Bueno, enriquecida porque se le agrega hierro como tal, que no lo contiene naturalmente. Entonces allí, cuando vean fortificada, bueno, ya van a ver, ya van a entender la diferencia entre ambos conceptos. Bueno, esta es toda la clase. Cualquier duda pueden escribirme por aquí o por privado. Muchas gracias.